Bueno, pues buenas noches. Disculpad los retrasos y las horas. A nosotros también nos cuesta conciliar. Como sabéis, hemos tenido la primera reunión a 4 en lo que nosotros creemos que puede ser la foto de un posible gobierno de cambio. Hemos tenido la reunión entre Compromís, Izquierda Unida, el Partido Socialista y nosotros. Creemos que esa foto, la foto de la reunión, ha ejemplificado la foto de lo que podría ser un gobierno del cambio. Es un gobierno que reúne entre 11 y 12 millones de votos, un apoyo claramente mayoritario de la sociedad española y que además creemos que despierta una amplia ilusión por la posibilidad de mandar a la oposición al Partido Popular, pero también de mandar a la oposición las políticas injustas, ineficaces y el continuo de corrupción y de degeneración institucional que ha caracterizado al Partido Popular. Hemos tenido una primera reunión en la que hemos entrado a discutir sobre cuestiones programáticas. El intercambio al que a veces aludíamos, epistolar, de documentos con el que el Partido Socialista y nosotros nos hemos ido enviando cuáles eran nuestras propuestas, qué entendíamos nosotros que era un gobierno de cambio, y ahí hemos sido siempre muy cuidadosos y hemos dicho que un gobierno de cambio no era solo un gobierno en el que no estuviera Rajoy, era un gobierno que revirtiera las políticas que han hecho que hoy España sea un país más corrupto, más desigual y más injusto. Hemos ido avanzando, y habéis sido testigos de cómo hemos ido avanzando con ese intercambio de documentos, y hoy nos hemos reunido tomando como índice, tomando como base para la discusión y para el trabajo, el documento con el que el Partido Socialista contestó a nuestro documento que sentaba las bases, o que nosotros poníamos encima de la mesa para sentar las bases para un gobierno progresista y de cambio. Con ese documento como base hemos fijado una agenda de trabajo que tiene 6 puntos fundamentales. Hemos comenzado y ya hoy hemos entrado en materia en la política económica. Tenemos que decir que en política económica compartimos una misma sensibilidad, aunque nos parece que va a llevar más tiempo del que a priori suponíamos, porque hay asuntos en los que a nosotros nos hubiera gustado encontrar más concreción, más desarrollo o un poco más de valentía en unas propuestas que hagan política económica al servicio de la mayoría, pero ya hemos entrado a discutir de la derogación del artículo 135, que es un cepo y un candado para las posibilidades de crecimiento económico. Hemos entrado a discutir sobre el ritmo de reducción del déficit para poder hacer política expansiva. Hemos entrado a discutir sobre la necesaria reforma fiscal que haga que España recaude más para poder invertir más en política social, pero también en crecimiento económico. Hemos entrado a discutir de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la Ley Montoro, que para nosotros no solo amenaza la autonomía municipal y de las comunidades autónomas, sino que también es un techo a las posibilidades de ese tipo de política económica que necesitamos al servicio de la mayoría. Y hemos entrado a discutir también sobre las últimas 2 reformas laborales que nos parece que han convertido los lugares de trabajo en lugares de más precariedad, de más empleo que a la vez es compatible con la pobreza, de más trabajo en negro y de menos empleo estable y con derechos, que al mismo tiempo hace que haya menos posibilidades de consumo y, por tanto, menos posibilidades de crecimiento. Vamos a seguir trabajando mañana en este primer punto de la política económica. Hemos acordado que el segundo punto que vamos a abordar es el punto de la política social, de las políticas que nos permitan recuperar y blindar los derechos sociales, el estado del bienestar y los derechos de ciudadanía que garantizan que no haya españoles que tengan miedo a llegar a final de mes. El tercer punto, el tercer eje con el que vamos a trabajar en esta agenda para lograr un acuerdo de gobierno del cambio y al servicio de las mayorías sociales en España, es el de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El cuarto es el de la reforma territorial y el encaje que nos permita construir convivencia para la próxima década. El quinto es nuestra relación con la Unión Europea y la política exterior. Y el sexto y último es el de las garantías para que este acuerdo, en el caso de que lo llegáramos a firmar, y somos muy optimistas, se convierta en políticas públicas. Es decir, hemos manifestado, y estábamos de acuerdo, que no podíamos firmar solo un documento hermoso. Se trataba de llegar a un acuerdo hermoso sobre el papel y a las garantías, dispositivos y acuerdos que permitieran que eso se transformara en políticas públicas y que no estuviéramos entregando un cheque en blanco, sino que estuviéramos firmando un acuerdo que pusiera las políticas públicas al servicio de la mayoría y al servicio de los que han sido más golpeados durante el tiempo de la crisis. Y eso, en nuestra opinión, como todas y todos vosotros ya sabéis, es asegurar la posibilidad de que el Gobierno del cambio
sea un gobierno de coalición. Lo dijo el otro día Mónica Oltra de forma muy clara y nos remitimos a sus palabras. Habrá gobierno del cambio si es gobierno de coalición. No entenderíamos que nadie con 90 diputados pueda pretender conducir en solitario pidiéndole a los demás cheques en blanco sin comprometerse a los equilibrios que los españoles, por otra parte, dieron en las urnas. Con esa agenda y con esa discusión que hemos mantenido, con ese debate que está abierto y que vamos a seguir, hemos acordado que mañana nos volvemos a reunir en esa mesa 4, que previamente a ese encuentro habrá un encuentro entre el Partido Socialista y nosotros, y después, inmediatamente después, de forma consecutiva, habrá esa reunión a 4 en la que seguiremos trabajando en esta agenda, en estos acuerdos de programa, del qué, pero también del quién, para producir garantías para un gobierno de cambio. Y nosotros hemos manifestado, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, que aunque tengamos unos plazos que sean complicados, vamos a trabajar hasta el final. Nos vamos a dejar la piel en la búsqueda de este acuerdo, vamos a trabajar hasta el último minuto. Creemos que hay mimbres, creemos que cada paso que se da despierta expectativas y despierta ilusión, y por nosotros no va a ser. Hemos garantizado nuestra mano tendida y nuestra disponibilidad a no levantarnos de las mesas de negociación y de acuerdo hasta que haya la posibilidad de un gobierno de coalición, hasta que haya la posibilidad de un gobierno de cambio que se ponga a trabajar para aquellos que han sido dados de lado durante los años más duros de la crisis y de las políticas injustas que lo han agravado. Y yo, sin más, paso a disposición de vuestra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un segundo. Buenas noches. Bueno, o Miriam, si quieres tú primero. Buenas noches. Yo quería preguntarles cómo interpreta que durante esta reunión se produjera en paralelo una reunión de José Enrique Serrano con Ciudadanos, y que incluso que Pedro Sánchez se haya reunido con Albert Rivera esta tarde. Digamos, ¿qué sensación les da? Bueno, el hecho de que el Partido Socialista siga buscando un acuerdo también con Ciudadanos a la vez. Y en segundo lugar, ha mencionado los plazos apremian, mañana se vuelven a ver. ¿Qué sensación, qué percepción ha tenido, digamos, de la disposición del Partido Socialista a hablar de gobierno, de composición de gobierno? Gracias, Francisco, por las preguntas. Con respecto a los contactos que el Partido Socialista pueda estar manteniendo con Ciudadanos, somos muy claros al respecto. Por una parte, todas las formaciones políticas son libres de entablar relaciones con quien quieren y acuerdos con quien quieran, pero eso no es una investidura, y eso no porque lo digamos nosotros, eso es porque lo dicen las matemáticas. Y, por tanto, es perfectamente legítimo que acuerde con todas las fuerzas políticas que quiera, pero eso es una cosa distinta de un acuerdo de investidura y de un acuerdo de gobierno, básicamente porque no dan los números. Para lo que dan los números es para la posibilidad del gobierno de cambio que hoy, en esa primera foto de los acuerdos, creemos que se ha podido escenificar, o si queréis, presentar como posibilidad que ilusiona, creemos, a una mayoría del pueblo español. Pero al margen de eso, nosotros respetamos profundamente que cualquiera mantenga los contactos que quiera con quien quiera. Y, de hecho, si hay acuerdo de gobierno de cambio, de coalición y al servicio de la mayoría social, estaremos encantados de recibir la abstención o el voto a favor de cualquier fuerza política. Nosotros trabajamos por nuestro carril y creemos que no nos podemos permitir demasiadas dilaciones. ¿Cuál es nuestro carril? Un acuerdo para la regeneración democrática y el combate contra la corrupción, para la lucha contra la desigualdad, para una política económica al servicio de la mayoría y no al servicio de unos pocos, para un nuevo acuerdo territorial y para garantizar la soberanía popular en España, que se desarrolle también y que sea capaz de producir un gobierno de coalición, un acuerdo de gobierno. Ese es nuestro carril. Ese, por cierto, es el único carril que puede producir un acuerdo de gobierno. Nosotros vamos a transitar este carril hasta el final y hasta el último minuto, aguantando hasta el último minuto y dando lo mejor de nosotros mismos, porque creemos, a tenor también de las experiencias y de la impresión de hoy, creemos que esa posibilidad está al alcance de la mano. Y somos, a pesar de las horas y a pesar del cansancio, y estos días van a ser días de mucho cansancio, estamos contentos y estamos satisfechos. Es solo un comienzo, hemos empezado a hablar, pero es un buen comienzo. Y con respecto a la segunda pregunta, creo que la acabo de responder con la de la sensación. Hola, buenas noches. Me gustaría saber si mañana por la mañana Albert Rivera, en rueda de prensa, anuncia un acuerdo con Ciudadanos de investidura, ¿qué van a hacer ustedes? Si mañana por la mañana el Partido Socialista y Ciudadanos anuncian un acuerdo,
eso no produce ninguna investidura. Así que habrán anunciado un espectáculo de fuegos artificiales, porque eso no es ninguna investidura. Lo que diremos es que el Partido Socialista puede recabar, y está bien que recabe todos los apoyos que quiera, pero que eso no da ni una investidura ni forma un gobierno. Insistimos, esto no porque Podemos se empeñe, esto porque se empeña una fuerza mucho mayor que Podemos, que son las matemáticas. Y, por tanto, nosotros, si mañana el Partido Socialista anuncia un acuerdo con diferentes fuerzas, con cualquier fuerza parlamentaria, diremos que está bien, que llegue a otros acuerdos, pero que la posibilidad de que haya un gobierno de cambio está en esta mesa que hoy se ha producido, en este carril que hoy estamos trabajando y que vamos a seguir. Perdona porque, bueno, te dejo ahora la repregunta, pero había una cosa que había dicho Francisco que me había olvidado, que me he acordado mientras lo iba diciendo. Con respecto a la posibilidad de que además el acuerdo, además de ser de política, sea un acuerdo de gobierno y de coalición proporcional a lo que dieron los españoles en las urnas. Todas las cuestiones están encima de la mesa. Nosotros lo manifestamos desde el principio, lo manifestamos en público y lo hemos manifestado también en las mesas de negociación. Todas las cuestiones están encima de la mesa y todos los que estamos en esa mesa acordamos que ese es un asunto del que hay que tratar y acordamos que hay que avanzar también en ese asunto. Así que sí, somos también optimistas al respecto. Así que, por terminar ya, si mañana anuncian este acuerdo y les piden por la tarde su abstención, ¿su voto será no? Nuestra posición en esa votación de investidura depende de nuestro carril. Depende de lo que nosotros acordemos en nuestro carril. Es el único carril que puede garantizar que haya un acuerdo de investidura y un gobierno de cambio, un gobierno estable, no un gobierno que se juegue su supervivencia cada miércoles en el Parlamento, no un gobierno que a veces dependa de unos y a veces dependa de otros, un gobierno estable con una mayoría estable. Eso está al alcance de la mano, pero depende solo de la mesa que hoy se ha reunido a 4. Esa es la mesa que puede producir un acuerdo de gobierno. Así que nosotros, en ese sentido, tenemos que decir que los que estamos en esa mesa dependemos de nosotros mismos. Si en esa mesa se produce acuerdo, hay investidura, hay gobierno de coalición y de cambio y hay políticas para revertir las barbaridades del Partido Popular en los últimos años. Si en esa mesa no hay acuerdo, está bien que se junten muchas otras formaciones políticas, pero no hay números. No le voy a preguntar por las matemáticas, solamente le voy a preguntar, retomando la cuestión de mi compañera, por la posición de Podemos. Si hubiese un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, ¿podremos considerar la posibilidad de abstenerse? Y, en segundo lugar, nos ha contado de las cosas sobre las que han hablado ustedes y de las que van a hablar. ¿Sobre qué hay acuerdos ahora a las 10 de la noche? Gracias. Gracias, Yolanda. Con respecto a la primera, la misma respuesta. La decisión de qué va a votar Podemos depende del carril de acuerdo y de negociación en el que nos hemos sentado hoy y nos seguimos sentando mañana. Es el único carril autosuficiente. ¿Por qué? Porque se basta a sí mismo. Si hay acuerdo en esa mesa, hay condiciones para formar gobierno. Si hay acuerdo entre diferentes formaciones políticas otras, eso no dan los números. Así que, ¿qué posición va a tomar Podemos en cualquier votación de investidura? Depende de este carril de acuerdo que hemos abierto. Depende de lo bien o mal que vaya en esta mesa de negociación. Con respecto a ¿qué acuerdos hay? Bueno, nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son los ejes fundamentales sobre los que tenemos que avanzar para que pueda haber gobierno, para que pueda haber investidura y para que pueda haber gobierno de cambio y, por tanto, en cuáles son las prioridades de nuestro país. Eso para nosotros es más que decir nos hemos puesto de acuerdo en que hay que hacer reformas o nos hemos puesto de acuerdo en el bien. Nosotros no hacemos negociaciones de esas que solo escriben términos vacíos. Nos hemos puesto de acuerdo en cosas concretas. En España no va a haber justicia fiscal hasta que los ricos paguen impuestos igual que sus socios europeos. En España no va a haber estabilidad laboral hasta que deroguemos las reformas laborales de la precariedad. En España no va a haber igualdad entre los ciudadanos hasta que no seamos capaces de desarrollar políticas sociales que pongan las instituciones al servicio de la gente más golpeada. En eso estamos de acuerdo. Tenemos que ver cómo lo concretamos. Y mañana nos espera un día duro, pero el inicio ha sido bueno. Sí, señor Erjón. Quería un poco también entrar en el contenido. Ha mencionado que el primero de los ejes es sobre política económica, sobre impuestos. Dice ahora que en España se paguen los mismos impuestos que en Europa. Quería saber si han avanzado solo en señalar cuáles son los puntos de los que tienen que hablar o han avanzado en materia, porque el Partido Socialista dijo el fin de semana que su propuesta estaba fuera de la realidad. Entonces, quería saber si han acercado posiciones. También sobre la reforma territorial, quería saber si han hablado sobre el referéndum en Cataluña y cuál ha sido la postura del Partido Socialista. Y, por último, si el último punto es garantías para el acuerdo y para eso ustedes incluyen el Gobierno de cambio, en la reunión bilateral de mañana entre PSOE y Podemos, ¿de qué van a hablar? Gracias. Gracias, Aitor. Con respecto a la primera cuestión de los impuestos,
hemos constatado que estamos de acuerdo en que hay que caminar hacia una reforma fiscal, por una parte, que nos conduzca hacia un sistema impositivo más progresivo, y al mismo tiempo que reduzca el fraude fiscal que lo cometen, y en eso estábamos de acuerdo, fundamentalmente las grandes fortunas. En las recetas concretas hemos diagnosticado que, en nuestra opinión, claro, y aquí nosotros somos parte, nuestra propuesta es más redistributiva y más avanzada. Y ahí hemos constatado que no estábamos del todo de acuerdo y que seguiríamos trabajando. Esa ha sido, en general, la metodología para todos los puntos. Constatar hasta dónde estábamos de acuerdo y cuáles eran los nudos que había que ir deshaciendo y en qué sentido lo compartíamos o no y en qué sentido se podía evolucionar. Con respecto a la cuestión de la reforma del modelo territorial de Estado y, por tanto, también la cuestión de la plurinacionalidad y del referéndum, aunque ahora está el compañero Xavi Domènech, que ahora explicará brevemente, no hemos llegado todavía a ese punto. Hemos dedicado el grueso de la discusión programática de hoy a la cuestión económica y mañana, en esa reunión previa con el Partido Socialista, antes de la reunión A4, abordaremos en el mismo orden esta agenda que hemos explicado. Primero la política económica, y creo que ahí vamos a tener trabajo, después las políticas sociales, después las reformas para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, la reforma territorial, la relación con la Unión Europea y nuestro papel en la Unión Europea y la política exterior y aquellas garantías que permitan que esto no solo sea una bonita redacción, sino que sea un programa de gobierno con garantías de que se cumpla, que para nosotros pasa por equilibrios que hagan que nadie solicite cheques en blanco, menos con 90 diputados, sino que lo que solicite sea acuerdos y socios. Si alguien quiere socios para un gobierno de cambio, nosotros ya lo hemos dicho, que aquí estamos. Quedan unas cuantas, pero bueno, yo sigo. Sí, es tarde, todavía queda otro, pero yo sigo. Hola, buenas tardes, señor Errejón. Me gustaría, ya sé que usted ha dicho que este será un punto que van a tratar mañana, pero me gustaría ahondar en la cuestión del referéndum de Cataluña. Usted ganó las elecciones en Cataluña con la marca de las confluencias En Comú Podem, y son 12 diputados de los cuales llevaban eso en el programa y se defendió esa cuestión. Luego, si hace falta, se lo volveremos a preguntar a Xavi. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Ustedes van a seguir avanzando una negociación que tiene esa línea roja a la espera de que de un momento a otro el Partido Socialista la acepte y ya no sea una línea roja y haya acuerdo de gobierno? Gracias por la pregunta. No hay líneas rojas en las negociaciones, lo que hay es propuestas en firme y estamos esperando a ver qué propuestas permiten superarlas o permiten conciliarlas. Hasta ahora no hemos recibido, pero es verdad que hemos comenzado en el orden establecido, en este orden que les describía, las negociaciones y que además en general la metodología está siendo avanzamos en todo lo que hay acuerdo y volvemos a trabajar aquellas cuestiones en las que a lo mejor no lo hay o las posiciones todavía no están tan cercanas como nos gustaría. ¿Qué significa eso? Nosotros seguimos manteniendo las mismas propuestas en materia territorial y en materia del reconocimiento de la plurinacionalidad. Querremos avanzar en ese sentido. Cuando lleguemos a ese punto habrá propuestas, suponemos, entre las cuales habrá que buscar algún tipo de conciliación. Si podemos avanzar, avanzaremos y si no, serán propuestas, digamos, que aplazaremos y que seguiremos trabajando un poquito más adelante. Cuando decimos un poquito más adelante con estos plazos estamos diciendo unas cuantas horas después porque sabemos que estamos trabajando contra reloj. Pero insisto en que no tenemos líneas rojas, tenemos propuestas firmes, estamos esperando a escuchar cuáles son las otras propuestas en cada uno de los puntos. De momento hemos empezado por la política económica y nos hace ser razonablemente optimistas. Sí, quería, por favor, si me podía explicar cuáles son las matemáticas de Podemos en este carril, que sí que le dan las matemáticas, cuáles serían las abstenciones con las que cuenta o cómo pueden llegar a esa investidura. Y también, si llegados a este punto en el que están muy satisfechos de la reunión y con ganas de negociar y tal, pero con poco tiempo, ¿no le da un poco de pena haber llegado hasta este momento sin haberse reunido? Y si no llega a haber sido por Alberto Garzón, a lo mejor tampoco se habría mantenido esta reunión. Gracias por la pregunta. Con respecto a las primeras matemáticas, las fuerzas que nos hemos reunido hoy sumamos 161 escaños y en diferentes ocasiones se ha tanteado la posibilidad, hemos visto la posibilidad de que el Partido Nacionalista Vasco apoyara un acuerdo similar y de que pudiera haber grupos parlamentarios catalanes que pudieran abstenerse y, por tanto, pudieran dejar la existencia, pudieran permitir con su abstención que se conformara este Gobierno. No vemos, sin embargo, ninguna de esas posibilidades asociadas a alguna de las otras combinaciones que se están presentando estos días o con las que se especula estos días. Y con respecto a la tarea de última hora,
¿Qué más hubiéramos querido nosotros que haber tenido más tiempo para estar menos agobiados, para no comparecer a estas horas y para no tenernos que ver en esta especie de carrusel permanente de comparecencias y de negociaciones? Es verdad que a veces la urgencia ayuda a ponerse más las pilas. Nos hubiera gustado haberlo podido hacer antes y creemos haber sido desde el principio la fuerza política más nítida, la que desde el principio ha explicado cuáles eran los únicos escenarios posibles, la primera que presentó una propuesta de gobierno de coalición y la que ha ayudado a que vayamos superando los impás. Estoy convencido que no todas las fuerzas compartimos el mismo diagnóstico. Hoy hemos constatado en la negociación que no íbamos a estar mirando hacia atrás y que íbamos a estar trabajando para aprovechar al máximo el tiempo, las expectativas y las ilusiones disponibles para conformar un gobierno de cambio. Gracias. Quedan 2 preguntas y si os parece. Sí, acaba de decir que contempla la abstención de los grupos catalanes, pero estos exigen a cambio la promesa del referéndum, si lo ve algo un poco más utópico, y como ha dicho que no ve otra posibilidad, si descarta por completo pedirle a Ciudadanos que se abstenga. Y por otro lado, Pablo Iglesias se va a reunir mañana. ¿Quién va a ir a la reunión con el PSOE? Gracias. Con respecto a la cuestión de los grupos catalanes, el principal grupo catalán en el Congreso, porque ganó las elecciones y porque es el que más diputados tiene, se llama En Comú Podem. Es nuestro grupo hermano y reivindica el referéndum. Así que eso no es una condición que nos ponga a nadie. Es una parte de nuestro ADN, de lo que es nuestro grupo hermano, que es, insisto, el principal grupo catalán en el Congreso de los Diputados. Con respecto a Ciudadanos, no solo no lo descartamos, sino que estamos perfectamente dispuestos y nos encantaría que pudiera haber un gobierno de cambio, un gobierno de coalición, de cambio, que hiciera frente a las desigualdades, que hiciera frente a el drama social de las familias que han sido más golpeadas y que al mismo tiempo hiciera frente a los retos que tenemos en términos de regeneración democrática. Y para un gobierno así, una vez estuviera acabado este carril y una vez hubiéramos logrado este acuerdo en este carril, que es el único carril que es autosuficiente, por supuesto, nos encantaría contar con la abstención o con el voto a favor de Ciudadanos. Y con respecto a la reunión de mañana, en principio acudimos la misma comisión negociadora que hemos acudido hoy y que en principio vamos a llevar este itinerario. Y queda la última pregunta. Gracias. Que yo sepa, no se está produciendo esa reunión y por tanto no se está discutiendo nada, creo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y que os sea leve. Hemos visto a Ciudadanos decir que quiere un acuerdo a 3 con el Partido Popular y el Partido Socialista, o sea que si nuestro problema era el bipartidismo, la solución es más de lo mismo, pero juntos. Y ahí está nuestra propuesta que hicimos ya hace 3 semanas de un gobierno de coalición para que haya cambio con garantías.